y muchas veces, como no tienen funciones terapéuticas, pueden hacer muy poco y nada. ¿Cuánto eso agudiza la impotencia? Y si hablamos de impotencia, ¿cómo nos defendemos frente a la impotencia? Y ahí aparece algo que yo desde ya quiero subrayar. Uno de los aspectos que mencionaban las colegas es la burocracia. No podemos ser tragados por la burocracia cuando apelamos para sufrir menos a la disociación afectiva. Entonces hay distintas situaciones de riesgo que yo simplemente por mencionar, y fíjense, por mencionar algunos de los aspectos que me llamaron la atención, después les dije que nos podemos juntar y sí ver más en detalle todo esto, la síntesis de todo lo que todos respondieron y además con mucho interés, ¿no? Yo les voy a señalar algunos aspectos que al menos me llamaron mucho la atención y que me parece que requieren repensarlo. Fíjense que más del 60% de las personas encuestadas, que eran todos los psicólogos forenses de la provincia, valora la posibilidad de formación. Consideran que la institución no solo permite, sino que favorece dicha formación. Pero por otra parte, menos del 20% valora la posibilidad de atención a las víctimas y el respeto a sus derechos. Esto sí corrobora... Ay, un poquito de agua. Esto es la ansiedad, ¿saben? Entonces yo tomo agua. Esto se corrobora ante la pregunta acerca de lo que más les disgusta. La mayoría de los aspectos que se mencionan hace referencia a las dificultades en esa atención. Es decir, que se valora menos, un 20% valora la atención por las dificultades que existen en esa atención. Disculpen. ¿Cuáles son las dificultades que mencionaron? Demora judicial ante la situación de riesgo de las personas, impotencia frente a la revictimización en la justicia, la burocracia, la rutina, el no respeto a los derechos, que no se acepten sugerencias. Cuando hablamos de rutina, y vos hablabas de Boris Cyrulnik, Boris Cyrulnik se escapó a los 10 años de un campo de concentración nazi. Cuando habla de resiliencia y hace referencia a que a veces un pequeño contacto humano, una mirada, una atención, es uno de los aspectos, o la creatividad, es uno de los aspectos que contribuye a la resiliencia. Entonces, en este sentido, creo que hay un alto riesgo de caer en la rutina, en la burocracia, aunque se la cuestiona y ojalá siempre se la siga cuestionando y se siga peleando contra esa rutina, esa burocracia, porque no solo daña a la víctima sobre la cual se va a intervenir a través de un peritaje, sino que daña, empobrece, aumenta la insatisfacción transformándose del entrevistador, del perito, ¿no es cierto? Entonces se transforma en un círculo vicioso que muchas veces es dificilísimo salir. Ustedes hacían referencia a esto, la no conciencia, la no toma de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos inferir al respecto? Se valora la formación, pero la atención no produce satisfacción. Que la formación que sea altamente valorada no se plasme en la posibilidad de solventar el sufrimiento de las víctimas. Me formo, fíjense la disociación, me formo, pero no puedo utilizar estos recursos para alivianar el sufrimiento de las víctimas, porque caigo en la rutina de otra manera. No sé si soy clara. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo de solventar el sufrimiento de las víctimas? Significa
que la intervención, vuelvo a subrayar, aunque breve, no están en función terapéutica, no resulte ni iatrogénica para el entrevistado, ni agudice la impotencia en el entrevistador. Yo creo que esto es una cuestión clave a tener en cuenta. Y si seguimos avanzando en esto, fíjense que el sentimiento de impotencia, justamente, y la insatisfacción y demás, es lo que da lugar a que nos quedemos encerrados en esta disociación afectiva, que no es lo mismo que la disociación instrumental. El profesional psicólogo utiliza una herramienta que para mí es clave, la empatía. La empatía es la capacidad de, por ustedes lo saben, nada más que me gusta subrayarlo, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Si no, no puedo entender lo que le pasa al otro, pero no sentir lo que siente el otro. Eso es disociación instrumental. Es una herramienta que se adquiere con el tiempo, con mucho trabajo, con mucho diván, y que permite de alguna manera poder estar en esa zona de frontera sin sentir lo que siente el otro, pero sí ponerme en el lugar del otro, si no, no lo voy a entender. Entonces, en vez de la disociación instrumental, nos podemos encontrar con lo que se llama la disociación afectiva. Y ahí estamos a un paso de la burocratización. Si yo no puedo percibir lo que le pasa al otro, no puedo establecer una relación empática, indudablemente cada vez me voy a ir disociando más, me voy empobreciendo más. Y ese empobrecimiento es lo que produce la enorme insatisfacción. Sigo insistiendo sobre esto y agregando algo más. En estos espacios de intervención hay una tendencia a aislarse. El burnout produce, entre otras cosas, no solo despersonalización, aislamiento, cinismo moral, podemos seguir enumerando las características del burnout. Ahora, fíjense que estas características se agudizan cuando el sujeto se siente solo, el profesional se siente solo frente a la tarea. Esto pasa en los hospitales, pasa cuando frente a una situación crítica uno no se siente en compañía de. Yo siempre digo que una de las cosas que una psicóloga que nos supervisaba, que vivió en Tucumán, Clara Espeja, cuando en la época de la dictadura, que trabajábamos acá con mucho miedo, mucho riesgo, yo con mi marido preso, etcétera, etcétera, ella que estuvo siempre cerca del grupo de Catamarca, se venía cada 15 días porque era menos peligroso que ella viniera y nos contenía, nos sostenía para nosotros poder sostener nuestro trabajo. Esto es imprescindible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no están dadas las condiciones para poder favorecer esta cosa de vinculación en una época donde prima el narcisismo? Por eso ahora se habla de patologías narcisistas, la desconfianza, los intereses individualistas. Entonces es un trabajo arduo, pero imprescindible y necesario, poder trabajar con los otros, escucharse, mirarse, saber lo que les va pasando dentro del equipo. Y acá quiero detenerme en qué es lo que respondieron mis colegas con respecto a la relación con los otros, jefes y pares. Y esto es algo bien llamativo y creo que es bueno para que lo pensemos. A nivel cuantitativo, más del 50% tiene buena relación con sus pares. A nivel cualitativo, se menciona, porque yo incluí cosas cuanti y cualitativas. A nivel cualitativo se menciona la existencia de cierto grado de tensión entre los diferentes equipos interdisciplinarios, cierto grado de tensión, que se convive con silencio, crítica, aislamiento,
predomina un discurso de poder en lugar de la palabra. Se habla de los costos emocionales que puede implicar la relación con la tarea. Cuando hablamos sobre la insatisfacción, hago referencia también a lo que hacía nuestro viejo amigo Freud. ¿Qué sucede con la insatisfacción? Incremento pulsión tanática. ¿Qué pasa con la agresión derivada de la insatisfacción? Se canaliza sobre el propio sujeto. Los indicadores que decía el amigo Freud hace 100 y pico de años son los que aparecen en el burnout. Es decir, el daño psíquico, el incremento de la culpa, la angustia, la depresión y demás. El daño físico, sabrán ustedes que se ha dado un enorme incremento de patologías autoinmunes, no solo psicosomáticas y demás. Estas son manifestaciones físicas del burnout. Ahora, ¿qué pasa cuando la agresión no se la pone sobre el propio cuerpo, sino sobre el entorno? Eso afecta los vínculos dentro de los equipos de salud. Y aparece rivalidades, competencias desleales, tensiones. Fíjense lo que dicen entonces: predomina el discurso del poder, se convive con silencio, crítica, aislamiento, y esto es para trabajar, es para trabajar. Entonces, cuando en un ámbito donde se necesita enormemente contar con otros que escuchen, que miren, que vean, que piensen, que opinen, para uno no sentirse tan solo frente a esa tarea, indudablemente estas dificultades hay que tomarlas en cuenta y tenerlas presentes. Otra de las preguntas que les hice es: ¿qué sienten antes y después de ir a trabajar? ¿Cómo se sienten anímicamente? 13 personas son las que están en el equipo acá, ¿no? Antes de ir a trabajar, muy bien, 4. Bien, 6. Desmotivado, desgano, 3. Ahí ya es una situación de alerta. Cuando salen del trabajo, 5 dijeron cansancio. Y yo ya me la imagino. 4, alivio. 2, bienestar. Y 2, satisfacción a veces y frustración a veces. Entonces me formulé una hipótesis: si la dificultad para generar ciertos cambios, cuando uno entra a burocratizarse, cree que siente que no puede hacer nada y demás, ante las realidades tan complejas y dolorosas que tienen que escuchar y testimoniar, tendrá que ver con la insatisfacción ante la tarea, el posible empobrecimiento profesional y personal, léase burnout. Y yo, como contracara de lo que les decía al comienzo, acerca de cuál es la sociedad en la cual vivimos, cuál es la calidad de vida, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Por ejemplo, se confundió calidad de vida con estándar de vida. Y esa confusión atraviesa todas las clases sociales. Lo puede decir un chico que vive en una villa: si tengo plata soy feliz. Y lo dice y lo actúa el profesional que accedió a la universidad y demás. Atraviesa todas las clases sociales. Esta confusión y yo diría, despropósito de haber cambiado objetos por relaciones personales. Y no puedo dejar de mencionar a alguien que me cambió la cabeza. Bah, a uno le cambian las cabezas muchas cosas a lo largo de la vida. Pero en los finales de 60 me topé con un libro que se llamaba así: La cultura contra el hombre. Era un libro escrito por un antropólogo norteamericano que ya ellos venían desde los años 30 sufriendo la incidencia de la industrialización en las relaciones humanas. Y realmente este antropólogo analizaba algo que
uno lo leyó a finales de los 60, perdón, y en los 90 lo empezó a ver en lo cotidiano, este empobrecimiento de los lazos sociales, este boicot al vínculo humano, esta fragilidad en las relaciones humanas. Y cuando les digo esto, vuelvo al concepto de empatía. Es una herramienta imprescindible del psicólogo, poder ponerse en el lugar del otro, pero con la disociación instrumental, no afectiva, suficiente como para poder sentir diferente, ¿no? Uno no siente lo mismo que el otro que ha sido abusado, golpeado y demás. Pero en ese vínculo humano, y volviendo a Cyrulnik, cuando es un vínculo contenedor, afectivo, de conocimiento, donde uno puede darse cuenta qué es lo que está necesitando, cómo se va a instrumentar, crear nuevos recursos para poder intervenir. Entonces, en ese caso, uno puede preservarse del burnout. Y don Jules Henry, en su libro La cultura contra el hombre, y termino con esto, dice: si en cada contacto humano algo se comunica, algo se aprende o algo se siente, donde nada se comunica, se aprende o se siente, nada humano hay tampoco. Muchísimas gracias, Gisa. Práctica sí, función creativa y el otro institucionalización. ¿Quieren pasar allá ustedes? Ahí, me parece, por el micrófono. Miriam Botino, psicóloga, integrante del Cuerpo Profesional Forense de San Luis. Es docente y directora de capacitación en Multipensar San Luis para Colegio de Psicólogos y Colegio de Abogados de la provincia de San Luis, capacitadora del Poder Judicial. Exponente en congresos nacionales, columnista radial, capítulo forense de Radio Universidad San Luis, FM 97.9. Mari Quiroga, psicóloga, miembro del Centro de Criminología Servicio Penitenciario de la provincia de San Luis, diplomada en salud en contextos de encierro, integrante del Comité de Ética del Colegio de Psicólogos de San Luis, docente en Multipensar para Colegios de Psicólogos y Colegios de Abogados de la provincia de San Luis. Y licenciada Andrea Lucero, psicóloga, miembro del Centro de Criminología del Servicio Penitenciario de San Luis, diplomada en salud en contextos de encierro, jurado técnico en concurso del Poder Judicial de San Luis, docente de Multipensar para el Colegio de Psicólogos y Colegio de Abogados de la provincia de San Luis. Las escuchamos. Buenas tardes, agradecidas por el recibimiento. Para empezar, en primer lugar, estamos en un todo de acuerdo en lo que cada una de las colegas ha expuesto. Por lo tanto, algunas partes las vamos a obviar y vamos a reformular, también por respeto del tiempo que algunas personas ya se están yendo. La cuestión es la siguiente: cuando las colegas nos invitan a presentar trabajos, nos preguntan si podíamos escribir algo, nos ofrecen este tema. Y cuando fuimos a investigar, por eso acá somos tres, a ver si tres hacemos una, es que encontramos esto en los estudios que se referían fundamentalmente a la población de profesionales médicos de la Argentina, la situación del profesional en sistemas hospitalarios, de todas las profesiones, y justo encontramos un parrafito que decía de los factores de la población de riesgo de los profesionales, en los cuales decíamos, estas somos nosotras. Entonces, a ver qué podemos hacer. Decía: ser mujer, trabajar haciendo guardias, padecer una enfermedad crónica, aunque no sea invalidante, ser soltero o divorciado, haber pasado un año sin trabajar por cualquier motivo, son factores que se asociaron independientemente de la ubicación del puesto laboral en el rango más alto de burnout. Entonces,
si además de profesionales de la salud somos psicólogas, somos mujeres, trabajamos haciendo guardias, tenemos alguna enfermedad crónica, dijimos, ¿cómo zafamos de no estar enferma? Y eso nos movió a pensar y a buscar, ¿no? A ver cómo hacíamos, a ver si nosotros estábamos enfermas y no nos habíamos dado cuenta, como decía la literatura. No es la intención decir de qué manera se va a prevenir, sino simplemente de qué manera nos funciona a nosotras tres, que incluso compartimos casi la misma edad, nos consideramos jóvenes, y que tenemos distintas ubicaciones laborales. Yo trabajo en tribunales, Andrea y Mari trabajan en penitenciaría, con lo cual esto de poner el cuerpo, poner las emociones y atravesar situaciones estresantes, de ellas les pueden contar muchas. Una de ellas, cuando suena la alarma, cierta sirena particular del mundo penitenciario, cuando suceden hechos violentos en algún pabellón, ¿no? Que es bastante, la implicancia y el riesgo de vida, y no solo laboral sino de vida, es altísimo por el que ellas transcurren. Entonces nos encontramos pensándonos como lo que teníamos en común de riesgo laboral y de estrés, más que en lo que teníamos de diferente. Esto quiere decir que trabajamos unas en instituciones que tienen que ver con juzgar y las otras con el castigar, pero los dos instrumentos sociales de sujeto en relación a la ley. Entonces el camino de reflexión que hicimos es, entre nosotros profesionales y la ley hay un sistema con una alta estructuración en los dos casos, son organizaciones. Y hablando mucho entre nosotras habíamos encontrado incluso que son organizaciones en las que como psicólogos nos piden evaluar continuamente, y lo que se evalúa son conductas, y que también la observación que tienen de nuestro actuar, justamente de nuestro actuar profesional, son actos. Es como que casi un mundo de actos, de quien evaluamos y que nos piden actos también a nosotros. En ese sentido pensamos así, como entre nosotros y la ley, un sistema, una organización, y también en ese sistema pensamos un poquito dónde estamos ubicadas. Por encima, en ambas instituciones, además de estar en el mundo de los actos, que no tenía como que nada que ver con nuestro equipo mental, sí, que es el mundo de las emociones y la subjetivación. Tenemos en ambos casos nosotros directamente, por ley, la autoridad superior del juez. El psicólogo jurídico en penitenciaría tiene las autoridades, el jefe del servicio, el director, que además tiene rango penitenciario, o sea, que estamos bajo la autoridad. Esa organización además cuenta, estoy haciendo algo sumamente descriptivo que todos conocemos, pero es en este mundo de actos en el que intercambiamos actos. Y esos actos los hacemos con cuerpos y emociones y con otros, incluso con los colegas. Por debajo tenemos, ¿por qué digo por debajo? Estamos profesionales y por debajo está el personal administrativo y de ordenanza, que todos sabemos que en la vida judicial a veces muchos problemas pueden surgir con una mala relación con un personal administrativo, que esto que nos puede venir una severa complicación laboral, alguna tensión particular con el administrativo. El administrativo puede ser un gran colaborador que nos facilita, que nos ayuda, que se solidariza y hasta que entiende y amortigua ciertas situaciones de estrés, como un boicot, una agresión directa. Y el personal de ordenanza, el personal también aquel que conoce todos los estratos, todas las personas, a quienes en las dos instituciones
nos toca algunas veces también evaluar. Entonces, en el diálogo que teníamos, encontrábamos que nos tocaba intervenir en sumarios administrativos de otros empleados, que son nuestros compañeros de trabajo, y a las colegas asistir en situaciones de crisis o por dificultades con el penado, el personal de seguridad. Si empezábamos a contar la cantidad de demandas, nos poníamos como muy quejosas. Entonces, en algún momento de la mañana escuchamos esto de ustedes los del gremio de los psicólogos. Preguntamos, ¿seremos un gremio? Habrá que hacer gremio, no sé. Y diferenciamos que perteneciendo al servicio público, que ha sido una elección ocupar esos trabajos, hacer una distinción como lugar de trabajo en tanto puesto dentro de una organización y el lugar que tiene el trabajo dentro de cada trabajador, apelando y ubicándonos en el espacio que el trabajo y la profesión tenga dentro de nuestra identidad. La identidad personal y la identidad laboral. Entonces, el camino siguiente fue recordar lo que Lacan dice, que el trabajo puede que no dé la felicidad, pero da identidad. Y esto de la identidad se relaciona también con la burocratización. En tanto, una parte de lo que hacemos todos los días, que puede ser una sana repetición, como lo plantea Nacio, que en la medida que repetimos es necesario repetir, porque en la medida que repetimos vamos siendo y nos vamos reconociendo y nos vamos historizando, pero puede haber otra repetición que tenga que ver con la compulsión de repetición y repetir aspectos no sanos. En ese lugar de la identidad pensamos cuánto tenía que ver en el estatus cultural que tienen estos puestos de trabajo, en el estatus cultural que tienen las instituciones y las demandas que no solo la institución nos hace a nosotros, sino que a su vez nosotras les hacemos a las instituciones y la que la institución recibe del otro social. Bueno, buenas tardes. Bueno, se ha hablado bastante, coincidimos en todo, estuvimos pensando, si bien nosotros no pertenecemos al Poder Judicial como son todos ustedes, estamos atravesados también por la ley desde diferentes lugares, entonces creímos que bueno, que esto era un buen momento para encontrarnos y ya le vamos a contar nuestra experiencia de cómo de alguna manera salirse de esto. Pero también nos pusimos a pensar en esto de las instituciones, estas instituciones totales, cómo son un buen escenario para que nosotros recreemos esta dialéctica transferencial, ¿no? Entonces, esperar el ser reconocido, el ser amado, el revelarse y cómo uno se posiciona frente a esta, claro, ante la autoridad. Y eso produce, si uno lo puede, a eso, conversar y bueno, y reunirse y crear espacios donde estas cosas se puedan tener en cuenta, pues nosotros cuando tomamos distancia lo podemos observar, pero también nosotros tenemos que hacer una propia reflexión, y si tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de instituciones totales, que al decir de Blecher no hacen más que reproducir lo que se intenta curar, entonces estamos en problema. La reflexión, estos paradigmas nos ponen en posición de reflexionar permanentemente cuál es el quehacer, sí, en estas instituciones, ¿sí? Esto de recrear todo esto lo estábamos planteando nosotros porque en ambas instituciones sucede lo mismo. No más paradojal que decir lo que se dice siempre de la familia penitenciaria y la familia judicial, ¿sí? Yo quería, buenas tardes, quería agregar algo en relación al trabajo con respecto a lo que han dicho mis colegas. ¿Cómo hacemos para no quedar atrapadas y entrampadas en esto de lo que es lo que producen, digamos, las presiones, ¿no? Y hacíamos una lectura en relación a lo que es la transferencia, ¿sí? Entonces,
toda relación de transferencia lo hacemos también con el trabajo, es relación de transferencia. Entonces, en la manera en cómo nosotros hayamos vivido o no resuelto nuestra historia personal o nuestras primeras relaciones objetales, va a ser una transferencia, va a ser actuada en la figura o en la institución. De allí es que nos podemos, nuestro rol y nuestra función se puede patologizar y burocratizar el trabajo, como decía la licenciada, y esto no es más que parasitar el pensamiento del psicólogo y no ponerse innovador ante tanta demanda. Y entonces creo que el camino posible en esto es como poder corrernos de la queja, ¿sí?, sin ponernos fóbicos, sino tratar de ver qué es lo que podemos hacer como innovador y como creativo en el trabajo para que nuestra tarea, ya lo dijo alguna de nuestras colegas, no sea iatrogénica, ¿sí?, para nosotros como para quien recibe nuestra asistencia. Y creo que en este aspecto es importante que pensemos en la sublimación y en la capacidad creativa, que eso es no digo que es lo que nos puede salvar, pero sí depende de tres cuestiones fundamentales que nosotros lo tomamos como el trípode del psicoanálisis, que es la revisión permanente de nuestra práctica, la supervisión y el análisis personal, porque en ellos vamos a tratar de ser sanos y saludables con nuestros colegas también. Bueno, gracias por los aplausos espontáneos. Nos vamos a sentir halagadas. Entonces, a ver, en esto de la transferencia, yo, el otro y algo más entre nosotros puede estar en la triangulación, ¿no? Como una salida, en la medida, al menos como cierto grado de salud mental, el poder acceder a alguna triangulación. El profesional, yo cuando le escuchaba a la doctora Adargisa, esto del equipo profesional, yo pensaba en cuál es nuestro equipo psíquico. Tenemos un equipo de colegas con el que trabajamos, un equipo de amigos con los que compartimos, pero también está el equipo interno, equipo psíquico con que hacemos frente a la tarea. A veces nos podemos encontrar en transferencias negativas con compañeros, con temáticas, con áreas, con servicios. Creo que es fundamental, que hay que decirlo, es que nos dejen trabajar en las áreas que nos apasionan. Es donde más sanamente vamos a funcionar. Que nos dejen trabajar en si nos gusta minoridad, si nos gusta penal, si nos gusta laboral, que por favor nos escuchen. Es nuestro equipo mental va a estar mejor acondicionado para atender eso. Cuando tenemos que ir en contra de eso, empezamos a complicarnos. Una cuestión particular, por creativo, porque lo hicimos, no porque sea es una innovación, fue encontrarnos de acuerdo, compartiendo espacios profesionales como psicólogas jurídicas, quienes trabajamos en tribunales y que trabajamos en penitenciaría, como si muchas veces está la oferta institucional en que nos peleemos por el informe tuyo de un diagnóstico, después allá en penitenciaría es otra cosa, si le das el permiso o no una salida, porque en ejecución de la pena después van a venir los informes criminológicos y hacer este juego de rivalidades entre los colegas. La salida nuestra, por el momento, es encontrarnos en lo que nos apasiona y en el conocimiento, y mencionamos esto de multipensar porque fue generar un espacio donde nos encontramos con la identidad profesional como psicólogos jurídicos en relación al conocimiento y el entrecruzamiento de la psicología con la ley. Ahí nos encontramos con otros colegas,
creamos un espacio con jueces, abogados, psiquiatras, asistentes sociales, psicólogas que no tienen, que pertenecen a la parte clínica, que son especialistas en familia, porque el camino que hicimos fue en esta identidad que necesitamos mantener sana para poder trabajar, funcional. La institución muchas veces nos va a encontrar, nos va a castrar mostrándonos la falla, lo que nos falta, y si no está el otro social. Y en el otro social ahora tenemos otro fenómeno, que es la paranoia mediática, que salte en los diarios un caso. Entonces trabajar en este clima como de gran hermano que tenemos con los medios, con la televisión y los diarios, aumentar la atención. Frente a eso, nos encontramos que para estar sanos hay que trabajar más, pero no mal, hay que trabajar desde la creatividad, lazos con otros colegas, y en este caso nosotras los encontramos ubicándonos como psicólogos jurídicos, haciendo otra cosa que son actividades de capacitación que nos renuevan en la pasión que tenemos por el conocimiento de lo psicológico con lo jurídico, para volver el lunes y sí tener ganas de ir a trabajar.